Imagina despertar una mañana, abrir los ojos, intentar levantarte de la cama y descubrir que tu cuerpo ya no es humano. Tus piernas ya no funcionan como antes. Tus manos han desaparecido. Tu voz ya no puede pronunciar palabras. Y cuando finalmente consigues mirarte, descubres que te has convertido en una criatura repugnante. ¿Qué sería lo primero que pensarías? ¿Tu familia? ¿Tu futuro? ¿Tu propia vida? Gregor Samsa no piensa en ninguna de esas cosas. Piensa en su trabajo, porque incluso después de convertirse en un monstruo, lo primero que le preocupa es llegar tarde. Y esa pequeña escena nos revela algo mucho más aterrador que la propia transformación. Gregor llevaba tanto tiempo viviendo para cumplir con sus obligaciones, que incluso cuando su cuerpo deja de ser humano, su mente sigue atrapada en ellas. Esta es La Metamorfosis, una de las obras más famosas de Franz Kafka. Una historia corta, extraña y aparentemente absurda. Pero detrás de ese hombre convertido en insecto existe una pregunta que sigue siendo incómodamente actual. ¿Qué pasa cuando una persona deja de ser útil para los demás? Y, todavía más importante, ¿qué pasa cuando esa persona empieza a creer que ya no vale nada? Antes de convertirse en aquella criatura, Gregor Samsa tenía una vida bastante miserable. Trabajaba como viajante de comercio. Pasaba gran parte de su tiempo viajando, durmiendo en diferentes lugares y haciendo un trabajo que realmente no disfrutaba. Pero Gregor tenía una razón para soportarlo. Su familia. Su padre tenía deudas. Su madre dependía económicamente de él. Y su hermana Grete todavía era joven. Así que Gregor había asumido una responsabilidad enorme. Trabajar, ganar dinero, pagar las deudas, mantener a su familia y seguir adelante. No importaba que estuviera cansado. No importaba que odiara su trabajo. No importaba que no tuviera tiempo para sí mismo. Gregor tenía una obligación, y la cumplía. De hecho, podemos imaginar que durante años se convenció de que todo ese sacrificio tenía sentido. Algún día terminaría de pagar las deudas de su padre. Algún día podría abandonar aquel trabajo. Algún día podría vivir para él. Pero ese día nunca llega, porque una mañana, Gregor despierta convertido en un enorme insecto. Kafka ni siquiera se preocupa demasiado por explicar cómo ocurrió. No hay una causa, no hay una explicación científica, no hay un hechizo. Simplemente ocurrió. Y precisamente por eso funciona. Kafka no quiere que nos concentremos en cómo se convirtió en insecto. Quiere que observemos qué sucede después. Porque la verdadera transformación no está en el cuerpo de Gregor. Está en la manera en que todos comienzan a verlo. Gregor está aterrorizado. Pero hay algo extraño. Su primera preocupación no es su transformación. Es el trabajo. Mira el reloj. Se da cuenta de que ha perdido el tren. Piensa en su jefe. Piensa en las consecuencias. Piensa en cómo explicar su ausencia. Y mientras nosotros estamos pensando, ¿cómo puede estar preocupado por el trabajo después de convertirse en un insecto? Kafka nos está mostrando exactamente el problema. Gregor está completamente condicionado. Su trabajo controla su vida. Su familia depende de él. Y él ha aprendido a pensar que sus propias necesidades están siempre en segundo lugar. Finalmente, su jefe manda a alguien a buscarlo. La presión aumenta. Gregor intenta hablar, pero cuando abre la boca, su voz ya no suena humana. Su familia escucha algo extraño detrás de la puerta. Y cuando finalmente consiguen abrirla, lo ven. La reacción es inmediata. Su madre se horroriza. Su padre entra en pánico. Y el representante de su trabajo sale corriendo. Gregor intenta acercarse. Intenta explicar que sigue siendo él, que todavía piensa, que todavía entiende, que todavía ama a su familia. Pero nadie puede verlo de esa manera. Para ellos, lo que está delante de sus ojos ya no es Gregor. Es una criatura, y ahí comienza su aislamiento. Al principio, hay una persona que intenta ayudarlo. Su hermana Grete. Ella entra en la habitación, le lleva comida, limpia el lugar. Intenta descubrir qué cosas puede comer ahora. Gregor se siente agradecido, pero también siente vergüenza. Por eso comienza a esconderse cuando ella entra. No quiere que Grete lo vea directamente. Incluso cuando ella lo está cuidando, Gregor entiende que su apariencia produce rechazo. Y aquí aparece algo muy humano. Gregor no solamente sufre por estar encerrado, sufre porque sabe cómo lo ven los demás. Él todavía conserva sentimientos. Recuerda su vida anterior. Recuerda a su familia. Recuerda sus responsabilidades. Incluso sigue preocupándose por ellos. Pero cada día está más separado del mundo. Mientras Gregor pierde su humanidad física,
Su familia empieza a recuperar su independencia. Y esa contradicción es fundamental. Antes de la transformación, Gregor era el centro económico de la familia. Todos dependían de él. Pero ahora ya no puede trabajar. Y entonces ocurre algo inesperado. Su familia empieza a trabajar. Su padre consigue un empleo. Su madre comienza a realizar trabajos. Grete también empieza a trabajar. La familia descubre que puede sobrevivir sin Gregor. Y esto cambia completamente la relación. Porque mientras Gregor podía producir dinero, era necesario. Ahora que no puede producir, es una carga. Esta es probablemente una de las ideas más duras de toda la obra. Gregor no dejó de tener sentimientos. No dejó de ser inteligente. No dejó de querer a su familia. Lo único que perdió fue su capacidad para cumplir la función que todos esperaban de él. Y eso nos obliga a hacernos una pregunta. ¿Queremos a las personas por lo que son? ¿O por lo que hacen por nosotros? Porque es muy fácil decir, yo quiero a mi familia pase lo que pase. Pero la verdadera prueba aparece cuando alguien deja de poder aportar. Cuando necesita ayuda. Cuando ya no puede trabajar. Cuando enferma. Cuando fracasa. Cuando deja de ser exitoso. Ahí es donde descubrimos si nuestro afecto era realmente afecto. O simplemente conveniencia. Con el tiempo, la habitación de Gregor comienza a cambiar. Ya no es realmente su habitación. La familia empieza a utilizarla para almacenar objetos. Cosas que no necesitan. Cosas que estorban. Y eso tiene un significado bastante fuerte. Gregor también se ha convertido en algo que estorba. Un objeto más que nadie sabe dónde colocar. Su familia intenta quitar los muebles de la habitación para que pueda moverse mejor. Pero Gregor lo interpreta de otra manera. Para él, aquellos muebles representan su antigua vida. Su cama, sus objetos, las cosas que recuerdan que alguna vez fue humano. Si se los quitan, ¿qué queda? Solo el insecto. Entonces Gregor intenta proteger uno de los cuadros que todavía conserva. Su madre lo descubre. Se asusta, y cuando su padre llega, reacciona violentamente. Comienza a lanzarle objetos. Uno de ellos hiere gravemente a Gregor. La herida no solo afecta su cuerpo, también marca un punto de no retorno. Gregor comienza a debilitarse, y su familia empieza a cansarse de él. Pero entonces ocurre una de las escenas más importantes de toda la historia. Grete toca el violín. La familia ha alquilado habitaciones a unos huéspedes porque necesitan dinero. Y una noche, Grete comienza a tocar. Gregor escucha la música desde su habitación. Y algo despierta dentro de él. Sale. Se acerca. Porque todavía puede sentir belleza. Todavía puede emocionarse. Todavía existe algo humano dentro de aquella criatura. Gregor escucha a su hermana tocar y piensa en ella. Recuerda que alguna vez había pensado ayudarla para que pudiera estudiar música. Él quería que Grete pudiera desarrollar su talento. Incluso ahora, después de todo lo que ha ocurrido, Gregor sigue pensando en ella. No piensa, me abandonaron. Piensa en lo que puede hacer por su hermana. Pero entonces los huéspedes lo descubren. Y se indignan. La situación se vuelve insoportable. Grete finalmente pierde la paciencia. Y dice algo que destruye lo poco que quedaba de esperanza. Para ella, aquella criatura ya no es Gregor. Es un problema. Una carga. Algo que tiene que desaparecer. Y Gregor escucha. No responde. No pelea. No intenta vengarse. Simplemente regresa lentamente a su habitación. Esa noche, Gregor piensa en su familia. Y llega a una conclusión terrible. Si él desaparece, ellos podrán vivir. Podrán trabajar. Podrán salir. Podrán tener una vida normal. Así que Gregor deja de luchar. Y muere. Solo. En silencio. Sin recibir el reconocimiento que quizá había esperado durante toda su vida. Al día siguiente, una empleada descubre su cuerpo. Y cuando la familia se entera, siente alivio. No tristeza profunda. Alivio. La amenaza ha desaparecido. La carga ha terminado. Y entonces ocurre algo todavía más cruel. La familia comienza a pensar en el futuro. Los padres observan a Grete y descubren que su hija se ha convertido en una joven fuerte y saludable. Empiezan a pensar en su futuro, en su matrimonio, en una nueva vida. La historia termina y Gregor queda atrás, como si hubiera sido una etapa incómoda que finalmente terminó. Pero, ¿de qué trata realmente la metamorfosis? Aquí es donde la historia se vuelve mucho más profunda.
Porque si solamente vemos la metamorfosis como una historia sobre un hombre que se convierte en insecto, nos estamos perdiendo prácticamente todo. La transformación física de Gregor es una metáfora. Puede representar muchas cosas: el aislamiento, la alienación, la depresión, la presión familiar, la explotación laboral, la pérdida de identidad, la sensación de no encajar. Pero hay una idea que conecta prácticamente toda la historia. Gregor cree que su valor depende de su utilidad. Mientras puede trabajar, vale. Mientras puede mantener a su familia, vale. Mientras puede pagar las deudas, vale. Cuando deja de hacerlo, comienza a sentirse inútil. Y cuando todos los demás empiezan a tratarlo como una carga, él termina creyéndolo. Eso es lo verdaderamente aterrador. Porque una persona puede destruirse mucho antes de morir físicamente. Puede comenzar a desaparecer por dentro. Puede dejar de hablar, dejar de luchar, dejar de pedir ayuda, dejar de creer que merece algo mejor. Y entonces todavía está viva, pero ya no siente que pertenece a ningún lugar. Pero tampoco debemos convertir a Gregor en un héroe perfecto, porque él también cometió un error. Vivió completamente para los demás, y olvidó construir una vida propia. No puso límites. No cuestionó suficientemente su situación. No preguntó, ¿qué quiero yo? Toda su identidad estaba construida alrededor de una responsabilidad. Ser el proveedor, ser el hijo responsable, ser el trabajador, ser quien resuelve los problemas. Y cuando esa función desapareció, no sabía quién era. Esta es una lección muy importante. Ayudar a tu familia es algo valioso. Ser responsable es algo valioso. Trabajar duro es algo valioso. Pero convertir esas cosas en toda tu identidad puede ser peligroso. Porque si algún día pierdes aquello que haces, puedes sentir que también te has perdido a ti mismo. Y ahora viene la parte más incómoda. Quizá nosotros también tenemos un pequeño Gregor Samsa dentro. No porque seamos insectos, sino porque muchas veces vivimos exactamente de la misma manera. Nos levantamos, trabajamos, estudiamos, pagamos, producimos, repetimos y decimos: cuando tenga dinero, descansaré. Cuando tenga éxito, disfrutaré. Cuando termine esto, empezaré a vivir. Pero ese momento puede no llegar nunca, porque siempre aparece otra deuda, otro problema, otra obligación, otra meta, otro nivel que alcanzar. Y podemos terminar viviendo durante años para un futuro que nunca llega. Gregor pensaba que algún día podría abandonar aquel trabajo, pero ese día nunca llegó. Y esa es una de las tragedias más grandes de su historia. No tuvo que convertirse en insecto para perder su vida. Ya estaba perdiendo su vida antes. La transformación simplemente hizo visible algo que ya estaba ocurriendo. ¿Qué podemos aprender de Gregor? Primero, no confundas tu valor con tu productividad. Tu trabajo es una parte de ti. No eres tu trabajo. Tu dinero es una herramienta. No es tu valor. Tus resultados son importantes, pero no determinan cuánto vales como persona. Segundo, no vivas exclusivamente para cumplir las expectativas de los demás. Puedes amar a tu familia, puedes ayudar, puedes ser responsable, pero también necesitas construir una vida que sea tuya. Tercero, no esperes a perderlo todo para darte cuenta de que estabas viviendo mal. Si odias tu vida todos los días, algo tiene que cambiar. No necesariamente mañana, no necesariamente de manera radical, pero algo. Porque trabajar únicamente para sobrevivir no debería convertirse en toda tu existencia. Y finalmente, aprende a mirar a las personas más allá de lo que pueden darte. Porque quizá algún día tú también necesitarás ayuda. Y cuando llegue ese momento, esperarás que alguien recuerde que sigues siendo una persona. Incluso cuando ya no seas productivo. Incluso cuando hayas fallado. Incluso cuando estés roto. Incluso cuando no puedas ofrecer nada a cambio. El verdadero horror de la metamorfosis. Y ahora podemos regresar a la pregunta inicial. ¿Qué es lo más aterrador de la metamorfosis? ¿Que Gregor se convierta en un insecto? No. Lo más aterrador es que nadie se pregunte realmente qué le ocurrió. Nadie intenta comprenderlo de verdad. Todos se preocupan por las consecuencias. Por el dinero, por el trabajo, por la vergüenza, por la comodidad, por el futuro. Y Gregor, poco a poco, desaparece. Quizá Kafka estaba intentando decirnos algo que todavía no hemos aprendido completamente. Que una sociedad puede convertir a una persona en una herramienta. Que una familia puede acostumbrarse a recibir sin darse cuenta del sacrificio. Y que nosotros mismos podemos llegar a creer que solo merecemos existir cuando somos útiles. Gregor Samsa se convirtió en un insecto en una sola noche.
Pero su verdadera metamorfosis fue mucho más lenta. Primero dejó de vivir para sí mismo. Después dejó de ser necesario. Después dejó de ser escuchado. Después dejó de ser visto como humano. Y finalmente, dejó de luchar por existir. Por eso la metamorfosis no es simplemente una historia extraña escrita hace más de 100 años. Es una advertencia. Una advertencia sobre lo que puede ocurrir cuando construyes toda tu identidad alrededor de lo que haces, y no alrededor de quién eres. Así que quizá la pregunta que deberíamos hacernos después de leer esta historia no es ¿qué haría yo si me convirtiera en un insecto? La pregunta es mucho más incómoda. ¿Quién soy cuando no puedo producir nada? ¿Quién soy cuando fracaso? ¿Quién soy cuando nadie necesita mi ayuda? ¿Quién soy cuando no tengo dinero, éxito ni reconocimiento? Y si la respuesta es no lo sé, quizá esa sea precisamente la pregunta que necesitas empezar a responder. Porque no esperes a convertirte en un Gregor Samsa para darte cuenta de que estabas viviendo una vida que nunca fue realmente tuya. Y recuerda, no eres solamente lo que produces. No eres solamente lo que puedes dar. Y tu valor no desaparece el día que dejas de ser útil para los demás. Esa, quizás sea la verdadera metamorfosis.